Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy os traigo un vídeo diferente. Os voy a enseñar mi nuevo iPhone 15. Vamos a ver las características y las primeras impresiones personales. Y también vamos a valorar a ver si de verdad merece la pena los casi 1000 euros que he pagado por él. Muchísimas gracias a todos, comenzamos. Queridos amigos, para poneros en contexto, os digo que iPhone es el modelo de teléfono inteligente de Apple. Lo que quiere decir es que solamente esta marca lo comercializa. Lo hace desde el año 2007 y desde entonces la compañía ha puesto en el mercado nuevos modelos al menos una vez al año. Bueno, os comento que este modelo, el iPhone 15, está a la venta desde el día 22 de septiembre de 2023. Yo llevo ya un par de meses con él. Y os quiero contar pues, las características bajo mi experiencia, el resultado que me da, para lo que yo lo utilizo y también bueno, las características específicas de este teléfono inteligente. Bueno amigos, pues como ya sabéis, estos teléfonos son bastante caros, rondan alrededor de 1000 euros en el último modelo, el modelo básico de 128 GB. Y bueno, para los que hemos tenido siempre teléfonos normales, smartphones de unos 200 euros, 150, pues pensar en este tipo de teléfono y en este precio, pues la verdad que es bastante de pensar. Para los que estéis en la situación como yo, de los que siempre habéis utilizado smartphones normales de Android, pues os voy a aclarar algunas características de este teléfono para que sopeséis los pros y los contras y veáis si realmente vale la pena invertir esos más de 1000 euros, porque ya os contaré que los cargadores van aparte, etcétera, etcétera, en un teléfono pues de estas características. Podemos decir que la competencia ofrece en Android teléfonos pues, con componentes físicos mucho mejores, algunos o similares a los de iPhone y a mejor precio. Sí, es verdad, pero también podemos decir que lo que consigue un iPhone no lo consigue ningún teléfono de Android. iPhone consigue una gran diferencia, que es que sus partes se comunican entre sí gracias a su software. Esto quiere decir que nunca un iPhone va a ir con retardo en su funcionamiento. Es muy importante para los que utilizamos el teléfono pues en redes sociales, por ejemplo, que no vayan con retraso, que tengan una fluidez pues máxima. Si es verdad que para personas que utilizan el teléfono simplemente pues para llamar o para utilizar un WhatsApp, pues les da igual el teléfono que utilicen. Con cualquier smartphone pues de 150 euros, pues iría bien y sería suficiente. Pero para los que necesitamos o queremos que tenga un poco de mejor fluidez y un poco de mejor calidad, pues ahí hay una gran diferencia que consigue esta marca pues con respecto a los smartphones normales. La gran diferencia está en su sistema operativo. Los iPhone utilizan un sistema operativo iOS que es muchísimo mejor, con gran diferencia que el típico de los smartphones o el sistema Android. Es un sistema más intuitivo, un sistema más fluido y que tiene una característica clara, es que todos sus programadores, podríamos decir, llevan años actualizando en una línea clara y en una línea fija. En Google ya es un poco más disperso, hay pues más, como si dijéramos, más gente que va metiendo la mano unos por un lado y otros por otro, y las líneas pues ya empiezan a estar un poco más difusas o un poco menos claras, podríamos decir. Bueno, una de las cosas que a mí más me influyó para cambiar a iPhone fue la cámara. Los que utilizamos el teléfono en gran medida para las redes sociales, es muy importante que tenga una buena cámara. Y no solo me refiero a las características de la cámara o de las lentes, que pueden ser muy similares las de Android o las de otras marcas, simplemente me refiero a la unión, a la interrelación que tiene la cámara con el software. Esto hace del iPhone una cámara con unas características extraordinarias que incluso muchas redes publicitarias utilizan para grabar teléfonos iPhone. Con un iPhone te evitas con el paso del tiempo pues lo típico de los teléfonos Android, que ya se atascan, se ralentizan. Y aquí con iPhone pues no tienes ningún problema, la vida útil del teléfono siempre va a garantizar esa fluidez máxima. Bueno, como siempre, pues el factor más importante para pensarte la compra de un iPhone es el precio. Evidentemente es un precio bastante más caro que un teléfono Android,
pero también decimos que el que tenga un teléfono Android y diga que la calidad es igual o mejor que el iPhone, es que no ha pasado pues un año con ese teléfono Android. Cuando un teléfono Android cumple un año, ya se le comienzan a ver asomar ahí la patita por debajo de la puerta. Y eso lo digo yo y lo dice también muchísimas más personas, gente que llevamos con teléfonos Android pues toda la vida. Bueno, y ahora que os he comentado más o menos mi opinión y ya os diré la opinión final después de meses usando el iPhone, os voy a comentar las características específicas. Este iPhone que yo he adquirido es un iPhone 15 de 128 GB, es el modelo básico. Tenéis modelos superiores, como por ejemplo el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max, también de 128 GB, incluso pueden llegar hasta 1 TB. En esta gama de iPhone, Apple nos ha ofrecido los colores negro, azul, verde, amarillo y rosa, en unos colores muy suaves, unos colores pasteles que hacen del teléfono pues que sea bastante bonito y bastante elegante. Su diseño es de aluminio, el frente es de Ceramic Shield y la parte posterior de vidrio con una infusión de color. Ya os comentaré las características de la parte posterior, que son muy chulas. El tamaño tiene 7,1 centímetros de ancho, el alto o el largo son de 14,7 y el grosor de aproximadamente 7,8 milímetros. Pesa 171 gramos y la pantalla es de 6,1 sol o 6,1 pulgadas. La pantalla superior es de retina XDR, tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, como he dicho, en diagonal, sin marco y con una resolución de 2556 x 1179 píxeles. La pantalla del iPhone 15 tiene unas esquinas redondeadas que hacen que consiga un diseño muy curvo y elegante. Posee Dynamic Island o isla dinámica, una pantalla HDR, True Tone, amplia gama de colores, un toque de respuesta áptica, una relación de contraste normal de 2 millones.1, el brillo máximo es de 1000 nits, que es una cosa normal, y el pico de brillo llega hasta 1600 nits en HDR. Tiene un pico de brillo de 2000 nits en exteriores, que es excepcional. El revestimiento de la parte de atrás es oleofóbico o resistente a huellas dactilares, que esto viene súper bien para no tener que estar siempre ahí con el pañito dándole a la parte de atrás para quitar las huellas una vez que utilicemos el teléfono. Bueno amigos, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de contenido, vuestro comentario que para mí es muy importante, recordad que os leo a todos y que también os contesto a todos en la medida de lo posible. Bueno amigos, pues dicho esto, seguimos con las características de nuestro iPhone 15. Bueno, también iPhone nos promete que este teléfono aguanta hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros. Bajo mi punto de vista, la cámara es la que se lleva la mejor parte. Tiene un sistema avanzado de 2 cámaras, una gran angular de 48 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y admite focos de super alta resolución de 24 y 48 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 píxeles con estabilizador de imagen óptica por desplazamiento del sensor. En seguridad nos ofrece emergencia SOS, detección de choques, nos ofrece también como ubicación GPS, GLONASS, Galileo, brújula digital, una conexión celular, microlocalización. Las llamadas de vídeo y audio se pueden compartir a través de FaceTime, compartir pantalla, audio espacial, con modus de micrófono y también con aislamiento de voz y espectro amplio. En este iPhone 15, Apple nos ha sorprendido con el puerto USB-C, que no lo tenía disponible en los anteriores modelos. Con respecto a la batería, nos ofrece una reproducción de vídeo de hasta 20 horas, una reproducción de vídeo en streaming hasta 16 horas y una reproducción de audio de hasta 80 horas. Contiene una batería de iones de litio recargable, integrada y también con carga inalámbrica. La carga rápida o carga inalámbrica contiene hasta un 50% de la carga en 30 minutos con un adaptador de 20 vatios o superior. Se le puede también conectar MagSafe, tiene los sensores de Face ID, barómetro, giroscopio,
de alto rango dinámico, un sensor de proximidad, 2 sensores de luz ambiental y dispone, como hemos dicho anteriormente, del sistema operativo iOS 17. Se dice que el sistema iOS es el sistema operativo móvil más personal y seguro del mundo. Además, este iPhone 15 también contiene funcionalidades para personas con dificultades visuales, motrices, auditivas y cognitivas, que te ayudan a aprovechar el iPhone muchísimo más. Están incluidas la función de zoom, lupa, control por botón, subtítulos opcionales, una voz personal, lectura en vivo, contenido leído, etc. La compatibilidad de este iPhone 15 es con una doble tarjeta SIM, que es Nano o eSIM, y en la caja contiene el iPhone con iOS 17, que es su sistema operativo, un cable de carga USB-C de 1 metro, la documentación, el pinchito para abrir el compartimento de la tarjeta SIM y también una pegatina de Apple. El iPhone 15 está fabricado con los mejores materiales, 75% de aluminio reciclado en la carcasa y cobalto 100% reciclado en la batería. El precio en el mercado de este iPhone 15 son 949 € en Apple. El cargador o enchufe adaptador para la pared son 25 €, que hay que comprarlo aparte ya que no viene contenido en la caja, solamente trae el cable. Y si queremos comprar un cargador inalámbrico o MagSafe cuesta 49 €. Bueno, pues para concluir y ver si conviene invertir esa gran cantidad de dinero en un teléfono, os digo que para las personas que utilicéis las redes sociales conviene invertirlo, ya que te agiliza bastante los procesos y que te da una calidad extraordinaria en imágenes y en vídeo. Y para personas que solamente quieran un teléfono para llamar o mandar algún WhatsApp, mirar un poco el contenido en internet, será suficiente un smartphone de unas características básicas y el cual es bastante más económico. Muchísimas gracias a todos, espero que os sea de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo con una recetita de cocina, que paséis un maravilloso día. ¡Chao, chao!